Bien, queridos hermanos, una vez más, sean todos bienvenidos. Estamos compartiendo la palabra del Señor desde aquí, desde Tijuana. ¡Eso! Muy bien, están despiertos la gente de Tijuana. Levanten las manos pues la gente de Tijuana, que lo estamos transmitiendo por el mundo entero. Eso, qué emoción, qué alegría. Qué gozo de poder estar en México. Estoy muy feliz. Yo amo a México. Porque es, y la Biblia, póngame también la Biblia. La tierra donde Dios se ha manifestado a través de nuestra Madre, la Virgen María, y que ha sido la primera evangelizadora aquí en México. Miles de personas volvieron o se convirtieron a Cristo por medio de la Virgen María. Así que aprovechen de saludar las cámaras y que el mundo entero sepa que Tijuana está viva en la fe. Vamos a comenzar pues haciendo una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias porque nos brinda la oportunidad de estar de nuevo aclarando las dudas a través de preguntas y respuestas. Ayúdanos para que tu Santo Espíritu nos siga iluminando y tu palabra sea esa lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Señor, gracias porque nos fortaleces cada día más en la fe, en la esperanza y en el amor. Que tu Santo Espíritu siga obrando en cada uno de nosotros según tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver aquí el que quiera hacer pues alguna preguntita. Vamos a escuchar las preguntas. Acérquese para acá, para que salga también. Buenas tardes, Padre Luis Toro. Es un honor estar aquí enfrente de usted. Nada más una pregunta. En una ocasión estaba platicando con una persona testigo de Jehová y me indicó que Jesús pues no es Dios, que es un Dios más pequeño porque no tiene todo el poder, porque cuando estuvo en la cruz le prometió al ladrón Dimas que en ese momento, en ese día iba a estar con él en la gloria en el cielo, ¿no? Y que me dijo que él no se fue luego, que duró 40 días aquí. Dice, él no pudo cumplir lo que le dijo al ladrón. Primero voy a mostrarle en San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, que cuando ese testigo va le dice que Jesús no tiene todo el poder, es una mentira. Si él me muestra a mí con la Biblia donde diga Jesús no tiene todo el poder, está bien. Pero yo le voy a mostrar con la Biblia que Jesús tiene todo el poder y está en la Biblia de ellos también. Y si cualquier testigo de Jehová me está escuchando y tiene su Biblia, apele por su Biblia para que se dé cuenta que en la Biblia suya de usted, ahí también dice Jesús, en su palabra, que Él tiene todo el poder. Y por eso nosotros creemos que Él es Dios y no un Dios pequeño. Porque si fuera un Dios pequeño, pues entonces sería un Dios distinto. Y ya no sería un Dios, sino varios dioses. Es el Dios todopoderoso. Vamos a oírlo. Que Él tiene todo el poder. Y después, a comprobarle que sí es Dios. Perdón. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: Escuche. Toda potestad. Eso significa poder. Toda potestad Me es dada en el cielo y en la tierra. es Dios. Tiene toda autoridad, todo poder, toda potestad. Y todo significa todo, no un pedacito. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Está en la Biblia de ellos incluso. Y cualquier testigo va, si cree que es mentira, búsquelo. Si no lo encuentra en la Biblia, estoy diciendo mentira. Si lo encuentra en la Biblia, entonces va a descubrir que le engañaron. Le engañaron, ¿qué vamos a hacer? Ahora, Colosenses, capítulo 2, versículo 9. En Colosenses 2, 9 dice que Jesús es Dios y que no reside un poquitico de la divinidad en Él. No, es Dios pleno y está en la Biblia de ellos también. De modo que no queda duda, solamente necesitamos que los testigos de Jehová que me están escuchando
No se molesten, solamente agarren la Biblia y la estudien. Porque en él habita, En Él, en Jesucristo, para la oreja, porque en él habita corporalmente ponga la lupa, hágale zoom, toda la plenitud de la deidad. toda la plenitud de la divinidad. Listo. Por eso Santo Tomás en San Juan capítulo 20, versículo 28, lo dice claro, no hay lugar a duda. Tú eres mi Señor y mi Dios. Y está en la Biblia de ellos. Y no dice un Dios pequeño. Dice, ¿cómo dice? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesucristo sí es exactamente Dios. Y por eso lo mataron. Porque recuerde usted que allá a ver si es Juan 5:30 por ahí. Y si no es 5:30 y si no es 5:30 es 5:18. A ver qué dice 5:18. Por esto los judíos, 5:18, ¿verdad? Escuche, 5:18. Por esto los judíos, aún más, procuraban matarle, ¿por qué lo querían matar? porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No hay duda. Y por eso lo mataron. Porque no creyeron que Él era Dios. Pero la Sagrada Escritura lo muestra claramente que sí, Él es Dios. Solo que ellos no lo quieren entender. Pero de todas maneras, si quiere un poquito más, usted puede leer Hebreos capítulo 1 del versículo, lo puede leer desde el 5 por ahí al 13. Y usted va a encontrar que Jesucristo es Dios, incluso que existía desde antes de la creación del mundo y que por Él fueron hechas todas las cosas. Gracias, Padre. Buenas tardes, Padre Luis Toro. Buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia protestante a una secta? Una iglesia protestante es aquella que lleva muchos años, que tiene una jerarquía, que tiene una doctrina establecida, una doctrina que no anda cambiando, sino una doctrina establecida, es una iglesia. Una secta es que tiene pocos años, no tiene una jerarquía, solamente, por ejemplo, está este pastor y quién lo nombró el pastor y cómo vino, por arte de magia él mismo se nombró pastor. No tiene una doctrina establecida, hoy enseña una cosa, mañana enseña otra, hoy dice por allí, ¿verdad? Y anda así, y esos son sectas. La diferencia está, en la cantidad de años. Tiene ya, no recuerdo con exactitud cuántos años, creo que son más de 200 años que debe tener para que sea iglesia. No recuerdo la exactitud de los años, pero que se pide. Y segundo, que tenga jerarquía establecida. Hay un jefe que gobierna a los demás jefes, y esos jefes a otros, y así, hasta que llegue el pueblo. Una jerarquía. Y luego, doctrina establecida. Ya está la doctrina clara. Lo mismo que se enseña aquí, se enseña allá, se enseña allá, se enseña allá. La secta no. La secta, un pastor enseña algo aquí, el otro pastor enseña otra cosa allá, el otro pastor enseña otra cosa allá. Son cosas distintas. Y eso diferencia la secta de las iglesias. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre Luis Toro. Un placer conocerlo y tener la oportunidad, no, gracias a Dios por tener la oportunidad de encontrarlo en este lugar. Soy Eneina González, vengo de Ensenada, pertenezco a la parroquia San Pedro Apóstol. Aquí tenemos a nuestro párroco, Padre Pedro. Yo lo conocía todo, ¿verdad? Pues en base a lo poco que conozco, ¿verdad? Hay
me doy cuenta que en muchas ocasiones no defendemos nuestra fe obviamente por falta de conocimiento y por un cierto temor a no tener con qué debatir o refutar lo que ellos nos atacan. Usted lo dijo hace rato, a veces andamos muy dormidos. Entonces hay algo que a mí me tiene muy marcada en lo particular, de manera particular, que se dijo, escuché una predicación del padre, no sé si fue de usted o del padre cancelado, que escuché que dijo, no se puede ser verdadero cristiano si no se es verdadero mariano. ¿Qué? Si no se es verdadero mariano. ¿Ok? No sé si fue usted o lo seguido por YouTube. Entonces, uno de los ataques que tenemos por parte de los hermanos separados es María, nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Todo lo que dicen que no tiene valor, que yo quisiera pedirle humildemente, si usted me pudiera guiar o nos pudiera compartir los fundamentos, dónde podemos encontrar los elementos necesarios más allá de nuestra fe para debatir y refutir cuando ellos nos atacan y nos quieren negar el valor de nuestra Madre Santísima. Ciertamente, no sé si yo lo dije o no lo dije, pero eso es verdad. No se puede ser un verdadero cristiano sin María. Porque ¿quién fue el que nos dio como regalo a Jesucristo? María. ¿Cuál fue la primera cristiana? María. Y sin María, nosotros, el mundo entero, no vería a Cristo. Porque ella dio a luz, lo trajo al mundo. ¿Y a quién trajo al mundo? A Cristo, y nosotros somos cristianos. ¿Y de dónde lo recibimos? Pues de una mujer. Así lo quiso Dios. Los protestantes, cuando sean dioses, que lo hagan de otra manera. Pero Dios quiso así, y quiso que fuera a través de la Virgen María. Incluso está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Está claro en la Biblia que Dios ha querido que su Hijo llegara a nosotros por medio de esta mujer, la Virgen María. ¿Cómo se puede ser cristiano sin amar a la mamá de Cristo? Imposible. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo, Cristo, nacido de mujer, no de Petronila ni de Doña Pánfila, de la Virgen María, nacido de mujer. O sea, en castellano, ella lo dio a luz. La palabra, ¿se acuerda Juan 1:14? La palabra de Dios se hizo carne. ¿Dónde? En el vientre de la Virgen María. Y habitó entre nosotros. La Virgen María nos dio a conocer. ¿Y cuál es el fundamento para que nosotros podamos decir que María es importante para los cristianos? Fácil. La teología de San Lucas, capítulo 1, versículo 42 en adelante. Usted verá la teología de San Lucas, capítulo 1, versículo 42 en adelante. Que San Lucas, para que nadie quítele. Póngale ahí. Que San Lucas, para que nadie, ¿sí? ¿Me oyen atrás? Ajá, ahí está bien. ¿Me oyen? ¿Ahora sí? Muy bien. Muy bien. San Lucas, para que nadie viniese después a decir que María era una mujer cualquiera, puso en labios de Isabel, pero llena del Espíritu Santo, estas hermosas palabras. Escuchemos. y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres. Ahí está el fundamento que tenemos los cristianos para decir toda la vida del cristianismo
que María es bendita entre todas las mujeres. Repítalo. Bendita tú entre las mujeres. Esto es palabra de Dios y nosotros los católicos, cristianos verdaderos, lo único que hacemos es repetir lo mismo que decían los primeros cristianos. María es bendita entre todas las mujeres. En castellano, no es una mujer cualquiera. Entre todas, ella es bendita. Punto. Pero el versículo 41 dice que Isabel no lo dijo por obra de Satanás. Vamos a ver. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, no fue Satanás quien le reveló a Isabel que María era bendita entre todas las mujeres. Fue el Espíritu Santo quien reveló que María es bendita entre todas las mujeres. Ahora, es Satanás quien le revela a los protestantes que María no es bendita entre todas las mujeres, que es una mujer cualquiera. El mismo Espíritu Santo ahora en el versículo 43, por labios de Isabel, sigue diciendo: ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué se me concede esto a mí? Miren cómo María para los cristianos era un ser muy importante. Isabel, llena del Espíritu Santo, no se sentía digna de recibir en su casa a María y la trataba con honores, con todo el amor, pero con mucha fe y respeto. ¿Por qué se me concede esto a mí, que venga a verme la madre de mi Señor? Eso lo inspiró el Espíritu Santo. El diablo le inspira a los protestantes otra cosa. María es una cualquiera, yo puedo insultarla, puedo decir que tiene muchos hijos, yo puedo tratarla como me venga en gana, que eso no es ningún problema. Ese es el odio que tiene Satanás contra María, y tiene razón, porque ella fue culpable de que el Hijo de Dios viniera al mundo, y ese Hijo de Dios le iba a pisar la cabeza a Satanás, y Satanás dice: usted me la paga, yo voy a mandar a los protestantes para que hablen mal de usted. Y por eso existen los protestantes. Y por último, el versículo 48 de San Lucas 1:48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aquí dice la Biblia que porque Dios ha hecho grandes cosas en ella, todas las generaciones de verdaderos y auténticos cristianos la llamarán bienaventurada. Pero los falsos cristianos, los que no van no vienen de la raíz de la vid para dar uvas, los que no vienen de la raíz de la higuera para dar higos, sino vienen del espino y de los abrojos, gracias, y de los abrojos, entonces vienen a decir: no podemos llamar dichosa bienaventurada, es una alabanza, no podemos darle alabanza a María, pero la Biblia dice que sí, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Eso qué es? Alabanzas a María. Y nosotros los católicos cumplimos lo que dice la Biblia, y ellos no, ellos solamente engañan a la gente. Por eso no lo llamamos evangélico, lo llamamos evangélico, porque ellos cambian el evangelio, entonces le cambiamos el nombre. Buen día, Padre Toro. Perdón, me da un poquito de pena, pero como dijimos en la oración inicial, que el Espíritu Santo elimine toda duda, todo miedo que pueda tener. Padre Toro, pues primero que nada, antes de hacerle la pregunta que tengo, quisiera agradecerle por el gran bien que ha hecho a mi familia. Siento que desde que comenzamos a escuchar sus videos, a escuchar su prédica, usted ha unido a la familia más que nunca, nos ha conectado más con Dios que nunca más en la vida.
Y la pregunta que tengo, temía hacerla porque siento que es un poco personal, pero después de pensarla, porque llevo varios meses queriendo hacérsela, creo que es algo que todos debemos saber, que todos debemos aprender. Lo que he estado aprendiendo con usted es cómo defender la fe ante los ojos de la gente que trata de cambiar las escrituras, que trata de alterar lo que se debe enseñar. Y después de tener la evidencia como usted la tiene, como usted nos lo ha mostrado en sus videos, es fácil encontrar en la movida a las personas que no tienen la verdad y mostrarles la verdad. Porque la base que tenemos es la misma. La Biblia, la Reina Valera, aunque le hayan quitado sabiduría, sigue siendo la Biblia, sigue teniendo la misma información, la misma verdad, nos apunta al mismo punto. Pero mi duda es acerca de las personas que no quieren aceptar siquiera esa verdad. Padre, yo vengo de Ensenada, pero me voy a quedar aquí en Tijuana a estudiar. Y voy a comenzar a estudiar en una institución que, según la he visto recientemente, se digna y se gloria mucho en ser muy incluyente, muy progresista, con las ideologías de la nueva era del LGBT, no sé qué fregados sean ahorita. Entonces, Padre, mi pregunta es, yo quiero defender la fe ante cualquiera que la ataque. Y en este mundo actual, los protestantes son un peligro, pero el más grande que tenemos, según mi opinión, son los ateos, son las personas que niegan la existencia de Dios, que niegan las enseñanzas de la iglesia. Y quiero saber cómo debo interactuar con esas personas y qué debo hacer para convertirlos, para mostrarles el camino. En primer lugar, la oración, porque esta obra no es suya ni mía, es de Dios y Él es el que convence. En segundo lugar, si esa persona no acepta la Biblia, que le hable con la Biblia, Dios nos ha dado otra herramienta, la razón. Solamente debe llevarlo a la razón, a llevarlos a pensar, a arrinconarlos hasta que le diga jaque mate. Si dice, bueno, Dios no existe, está bien. Si Dios no existe, explíqueme cómo es que la tierra está, llamémoslo así, literalmente en el aire, y no tiene columnas que la sostenga. Le va a decir, es una ley. Pues si es una ley, es una orden. ¿Quién le dio esa ley, esa orden? Se me queda ahí. Y ella dijo, mande, Señor. ¿Quién le dio la ley? Dios. O sea, y si usted lo va llevando a lo va arrinconando. No, pero es que el mundo viene de una explosión. Usted le dice, perfecto. Solo quiero preguntar, ¿qué explotó? Explotó algo más pequeño que un átomo. Está bien, está bien. ¿Y quién hizo eso, algo más pequeño que un átomo? No, que el mundo viene de una bacteria. ¿Y quién hizo la bacteria? Llevarlo hasta que usted le diga jaque mate. ¿Para dónde va a agarrar? Aquello que se llama como el eslabón perdido. Ya donde puede decir, no, es que ahí no, bueno, ahí es donde usted no puede dar. Ahí es donde pasó a la fe. Hay algo. La ciencia enseña que es imposible que de la nada usted saque algo. Eso es imposible. Entonces, si eso es así, ¿cómo se explica que el mundo venga y que nadie lo haya hecho? Así por así. Si nada puede existir de la nada, entonces ¿quién hizo el mundo? Porque se contradice. Si no existe un Dios que cree el mundo, ¿cómo puede existir de la nada? Porque la ciencia dice de la nada no puede existir nada. Simplemente hay que dejarlos hablar y a cada palabra que ellos vayan diciendo usted la va analizando y los va llevando hasta que ellos se den cuenta que hay un ser superior a ellos, superior a nosotros, un ser que hizo todas las cosas. Cuando ellos descubran que hay un poder por encima de nosotros, usted le dice, ese poder tiene un nombre,
para nosotros los cristianos. Dios, póngale usted el nombre que usted quiera, pero hay alguien que hizo todas las cosas. Imposible. Usted ve un reloj y usted dice, alguien, una inteligencia grande tuvo que haber programado ese reloj, haberlo hecho. Usted ve el universo, es más grande que un reloj. ¿Cómo se va a programar solo? Y todo está milimétricamente calculado. Y todo está bien establecido. ¿Quién lo estableció? No queda otra respuesta. Entonces, tiene que utilizar la luz de la razón. Pero no deje de defender la fe. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Vengo de Los Ángeles, soy salvadoreña y mi pregunta es, en El Salvador ha habido muchos muertos. Desgraciadamente, ya llevamos 8 y ciertas personas que son de otra religión y mi sobrina, madre de uno de ellos, dice, tu hijo no está en el cielo ni va a ir al cielo, porque lo mataron y ahí se acabó. Me acordé de usted y le digo a mi sobrina, esa gente que te habló es protestante, esa gente que te habló no ama a Dios y no tiene ninguna religión. No ama a María, no ama nada porque le hablaron, ella le dijo, ya hice rosario a María para que Dios perdone a mi hijo. Y nosotros le decimos, ten fe, que Dios sabe en qué momento estaba tu hijo, en qué momento Él dio la vida por salvar a su hermano y salvarte a ti. Y él se arrepintió en ese momento, porque yo lo creo, porque yo sé que Dios nunca nos desampara hasta en el último momento de nuestra vida. Espero que me diga esto, si es así como dicen. En primer lugar, la Sagrada Escritura dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Jesucristo fue muy enfático en eso, fue muy claro. Los protestantes se les olvida y andan juzgando y andan condenando y eso no es correcto. Luego, nosotros creemos que un muerto, cuando ya partió a la eternidad, si no ha cometido pecado que lleve a la muerte, pecado que lleve al infierno, podemos rogar por él para que Dios le perdone, y está escrito en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16, y lo vamos a leer de la Reina Valera, aunque le quedaron sabiduría. Pero aquí presenta que nosotros podemos orar por esas personas que han cometido pecado que no lleva a la muerte, y aquí está la mentira de los protestantes: todo pecado lleva al infierno. Y a la Biblia dice error, error, y vamos a escucharlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. La Biblia dice todo lo contrario. La doctrina de los protestantes, si quiere pongan la lupa y háganle zoom. La doctrina de los protestantes, queridos hermanos, Dios la tira por el suelo con la carta de San Juan, Primera de Juan 5, 16. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora miren que hay dos clases de pecado y los protestantes dicen que no, uno solo. Todo pecado va a la muerte. Ponga cuidado que no. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pero hay pecado no de muerte. Aquí la Biblia dice que hay pecados que llevan a la muerte, al infierno. Por esa persona no digo que pidan. Pero hay pecados que no llevan a la muerte.
Por eso sí digo que pida para que Dios le dé vida. Por eso nosotros oramos por los difuntos. Y que ellos digan que con la persona murió, muerto el perro, se acabó la sarna, es mentira. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice que eso no es verdad. Que eso lo enseñan los protestantes. Y sabemos que tienen derecho a protestar contra la palabra de Dios, porque si no, dejarían de ser protestantes si no protestan. Acérquense. Porque ellos le dicen de que él no ha llegado al reino de los cielos. Y mi sobrina está sufriendo porque dice, mi hijo está en el limbo. Léale a su sobrina, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Escuchen. Porque sabemos que si nuestra morada... Otra vez. Porque sabemos. Si usted lo sabe, ya sabe el capítulo y sabe el versículo, no le pare a los protestantes, que ese es el trabajo de Satanás. Lea lo que dice la Biblia, crea lo que diga la Biblia, porque si le cree a los protestantes se convierte en creyón. Si le cree a la Biblia es creyente. Otra vez. Porque sabemos Usted se lo lee y le dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ya se deshizo, se murió. Vamos a ver si dice muerto el perro, se acabó la sarna. tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí lo dice la Biblia. Así es que créale al Señor y deje de estar creyendo en los protestantes. Y dígale a su sobrina, no le crea eso. Mire lo que dice la Biblia. Amén. Gracias, Padre. Un pequeño aviso nomás, hermanos. Aquí nuestro hermano que está aquí, levante la mano. Extravió un llavero con sus llaves de su carro y su casa. Si alguien los encontró por ahí, pues ahí acérquese con el hermano para que se las entregue. Muchas gracias. Pásale, hermano. Buenas tardes, padre. Mi pregunta es acerca de los difuntos que los creman. Yo vengo de Los Ángeles, hay personas que no tienen la posibilidad de comprar un terreno y sepultar a sus seres queridos. Me han preguntado que si es correcto tenerlos en su casa. Yo les he dicho que no. Hay personas, sé de personas que los sepultan en el jardín de su casa. La Santa Madre Iglesia Católica permite que se haga la cremación, pero con condición que se le dé cristiana sepultura, que se respete. Hay un lugar especial para las cenizas de los que han cremado. Se respete las cenizas de esa persona. Llevarlo a su casa no es correcto. Enterrarlo en cualquier lugar no es correcto. No es correcto. Hay lugares específicamente para eso. Si no, esa persona, si dice ser católica, está desobedeciendo a la Santa Madre Iglesia y no está actuando como debe ser, conforme a la fe que se le ha enseñado. Bueno. Buenas tardes, Padre Luis Toro. Le doy la bienvenida a México. Aquí nosotros los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de ser el único lugar en el planeta que tiene una imagen de la Virgen, que es una imagen viva. Y si me permite, antes de darle dos preguntas, responderle a la hermana que hizo la pregunta acerca de la Virgen María. ¿Por qué los protestantes la odian? Porque el diablo la odió primero a ella. ¿Por qué? Porque ella es lo contrario a él. Ella es humilde, sencilla, obediente. Eva le dijo no a Dios y ella le dijo sí. Ella escogió la verdad, escogió abrirle el corazón al Señor. Padre, cuando yo era niño, mis padres me llevaban a los cultos, a las sectas. Yo no me acuerdo si hice sus oraciones de profesión de fe. Pero yo siempre en mi corazón he pensado y he sabido que la única iglesia es la Iglesia Católica. No sé si al solo escucharlos cometí el pecado de apostasía. Y si lo hice, quisiera pedirle perdón a la iglesia y a mis hermanos.
pedirle perdón a Dios. Otra pregunta es, nuestros hermanos nos atacan mucho por la Inquisición. Nos acusan de que la iglesia asesinó a millones de mexicanos aquí, indios, indígenas, y se les olvida a ellos que la Inquisición que mató a miles fue la Inquisición protestante. Es lo que no le dicen los pastores a los protestantes, a sus miembros. Se les olvida o no quieren decir que Martín Lutero, Juan Calvino, fueron los que en verdad asesinaron a miles y miles de mujeres, niños, sacerdotes, religiosas. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Pues exactamente como usted lo ha dicho, los protestantes no quieren mirar cuál es la verdadera Inquisición, quiénes verdaderamente mataron, asesinaron a los cristianos como tal, que fueron los protestantes. La Inquisición protestante fue directamente de ellos para matar a los sacerdotes, a las religiosas, pero también a cualquier católico que no estuviera en su fe, los mataban vilmente. La Inquisición que hubo en la Iglesia Católica es distinta a los protestantes, porque algunos dicen es que la Iglesia utilizó la Inquisición para matar. El pueblo venía, la Iglesia Católica venía de ser perseguida, 300 años viviendo bajo tierra, perseguida. Viene Constantino, le da la libertad a la iglesia sale. Constantino se convierte, se bautiza y comienza a tener un proceso de conversión. Ustedes saben que la conversión no es de un día para otro. La conversión es poco a poco. Él se convierte, ve cómo Dios actúa, él le pide a Dios en un momento de ya que estaba perdido, Dios le ayuda a vencer, él dice me convierto. Y ese me convierto, en muchas personas es de palabra y no sabe qué convertirse. Él trata de convertirse, se bautiza, él trata de buscar las cosas de la iglesia y él pone entonces como ley lo mismo que él traía desde siempre. La religión del emperador, la religión del que mandaba, era la religión del pueblo. Siempre ha existido eso. Ahora, como él se convierte en la Iglesia Católica, obligatoriamente esa es la religión del pueblo. No es un hombre totalmente convertido. Él comienza entonces a decirle a la gente, ustedes tienen que venirse a la iglesia. Va buscando a aquellos, sobre todo los brujos, que no querían, los que estaban en contra de la fe, los que no la aceptaban, le decía, si no lo vamos a matar. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia monta los tribunales en la iglesia. ¿Para qué? ¿Para matar gente? No, para defender la gente del gobierno. Entonces monta los tribunales y le dice a los que gobernaban, no lo maten. Usted se declaraba ateo, usted se declaraba brujo, no lo maten. Denme la oportunidad de traerlo a los tribunales de la iglesia, vamos a ver si lo convencemos, vamos a predicarle, vamos a ver cómo hacemos con él. Lo traían, trataban de persuadirlo, de evangelizarle, pero si la persona decía, no, yo quiero seguir siendo brujo, quiero seguir siendo ateo, yo quiero seguir... La iglesia ya no tenía más nada que hacer. Apelaba y le decía, no lo mate. Y la ley del gobierno, ¿cuál era? Si no está en mi religión, debe morir. Lo mataban. No era la iglesia que lo mataba. Era aquellos gobernantes que se llamaban católicos. Miren ustedes hoy día, vayan a Venezuela, pregúntenle al presidente de Venezuela, a ver si es cristiano. Le dice que sí es cristiano. Entonces los cristianos están matando de hambre a los venezolanos. No, los cristianos no. Los cristianos no. Hubo un presidente que dice que es cristiano. A veces se llama cristiano evangélico, a veces se llama cristiano católico, pero se llama cristiano. Viene otros enemigos y dice, los enemigos del cristianismo, dice,
Los cristianos mataban de hambre a los venezolanos. Para la prueba, un botón. El presidente de Venezuela hizo que mucha gente muriese de hambre y él era cristiano. Es un error. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la religión. Y la religión era para defender. Mientras que la Inquisición de los protestantes eran órdenes de los pastores protestantes directas. Usted es cura, hay que matarlo ya. Usted es religioso, hay que matarlo ya. Usted es católico, hay que asesinarlo ya, vilmente. Muy distinto. Y si quieren, lean la historia. Esto creo que era en Alemania que sucedió eso. Y pueden buscar la historia y pueden leer Inquisición protestante. Y luego buscan Inquisición católica y comparan las dos. A ver cuál es la realidad de la Inquisición. De ahí fue que vinieron los inmigrantes para Estados Unidos, porque estaban huyendo de los asesinatos de los protestantes. Así es. Fue una pregunta que me hizo, ¿verdad? Si yo cometí el pecado de apostasía. Que si usted cometió el pecado de apostasía, usted que no sabe si se bautizó con ellos, no sabe si se hizo la profesión de fe con ellos. Si no sabe, pues ahí sí hay problema, porque o tiene que haberse bautizado o tiene que haber renegado de su fe para que haya apostasía. Si no, no hay pecado de apostasía. Solamente llamémoslo que fue un pecado de estar escuchándolos a ellos, pero el pecado de apostasía es cuando reniega de su fe, sea haciendo la profesión de ellos o bautizándose con ellos. Pues mis papás me llevaban, tenía 12 años, empezamos a ir. Yo iba porque pues, me tenían que llevar, pero yo en mi corazón siempre decía, yo soy católico y la iglesia católica es la verdadera. El pecado de sus padres, no suyo. Padre Santo, bendición, bendito sea Dios. Muy buenas tardes, Padre. Es una bendición tenerlo con nosotros en México. Gracias, Padre, por esta visita que nos hace. Yo soñaba que algún día poder conocerlo y gracias a Dios que lo tengo. Bendito sea Dios. Soy católica, padres, abuelos, bisabuelos, 4 generaciones atrás, y le pido a Dios que mi fe se conserve de generación en generación adelante. Mira, estoy aquí, quiero hacer una pregunta a nuestros hermanos protestantes. ¿Por qué si no creen en nuestra Iglesia Católica y ni creen en la Santísima Virgen María? ¿Por qué cuando se muere algún familiar de ellos llegan tocando la iglesia, pidiendo misas para el cuerpo de sus familias? Y a veces se molestan, llegan molestos porque no se les atiende y todo eso, y pues me quedo así, bueno, pues ¿qué quieren si no quieren saber nada de la Iglesia Católica? ¿Por qué no? Entonces les pregunto, o sea, que me explique porque no les entiendo. Sí, esto está en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. San Pablo lo explica, y que sea la palabra de Dios a través de San Pablo, que muestre cuál es el problema de ellos cuando están en contra de la iglesia, pero al fin y al cabo no saben ni siquiera lo que hacen. 1 Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Sabiendo yo sido antes blasfemo. Habiendo yo sido antes blasfemo. Habiendo sido yo antes blasfemo. Siga. Perseguidor, como los protestantes. e injuriador, como los protestantes, que andan injuriando y maldiciendo al cura Toro. mas fui recibido a misericordia. A misericordia, ¿por qué? Porque lo hice por ignorancia.
¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia. Hermana, estos hermanos protestantes están igual que San Pablo. Actúan por ignorancia. Por eso persiguen a la iglesia. Por eso injurian a la iglesia. Pero entonces cuando llega el momento ya a la hora de la realidad, se dan cuenta que las cosas no es como ellos pensaban. Sea la hora de la muerte de ellos o de algún familiar, entonces es cuando se quedan tambaleando y no saben qué hacer. Ese es el problema. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, un placer. Padre, yo fui criado de abuela en una familia católica. Mi abuela y mi madre me decían, y bueno, todos sabemos que vamos a morir. Todos, y la Biblia dice que Dios nos da la vida y Dios la puede quitar. Entonces, mi pregunta es, cuando alguien me decían a mí, le quita la vida a otra persona, como Caín a su hermano, entonces tengo una confusión de que esa persona va a la presencia de Dios, y mi abuela decía, mi madre me decía que no, porque no era su tiempo que Dios de llamarlo. Decía, no, es que yo no te necesito todavía, porque tú ibas a vivir 80 años. Te quitaron la vida a los 45, a los X. Esa es mi pregunta. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que un día quisieron apedrearlo, pero Él se les escapó por el medio de todo porque no había llegado la hora. Otro día lo iban a tirar por un barranco para abajo y Él se les fue y no lo pudieron matar porque no había llegado su hora. Después dice, llegada la hora, lo mataron. Jesucristo no murió de un infarto, ni murió de cáncer, ni murió de nada. A Él lo mataron. Y lo mataron a los 33 años. De modo que, según la Biblia, nadie se muere antes de tiempo. El día en que a usted le toque morir, el día en que le llegue su hora, a Jesucristo le llegó la hora. Llegada la hora, lo mataron. Nadie se va a morir antes de tiempo. Eso no es verdad. Eso es un decir de los viejos, porque pensaban que cuando lo mataban, pues claro está, lo mataron y no era la hora. El día en que a usted le toque morirse, ese día usted se muere, sea que lo maten, sea que le dé un infarto, sea que lo atropelle un carro, sea que se caiga en un avión, sea que esté dormido o sea que comiendo se atore, algo le pasa. Pero ese día usted se muere. No se muere ni el día antes ni el día después. Según las Escrituras, usted se muere el día en que le toque. Así que no se preocupe. Pero eso es porque dice, yo conocí y conozco personas, y la Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro muere, y con la vara que mides serás medido. Yo conocí tres personas, una mató a 15, otra mató a 7 y otra mató a 2. Yo estuve platicando con ellos hace muchos años y murieron de muerte natural. Entonces, es donde yo entro en la controversia que dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Y ellos murieron de muerte natural. Porque esa no es una doctrina, eso es una enseñanza. O sea, que si usted le hace el mal a otra persona, a usted también le van a hacer mal. El que a hierro mata, a hierro muere. No significa que obligatoriamente si usted mata a alguien, lo van a matar a usted. No, significa que con la vara que midas será medido. Si usted le hizo un mal a alguien, mañana a alguien le va a hacer un daño a usted. Pero no significa literalmente que si usted mata a espada, usted lo van a matar a espada. No. Gracias. Bueno,
Buenas tardes, Padre Luis Toro. Yo le tengo una pregunta. ¿Todos los papas son santos o hay algunos que no? No todos los papas son santos. En la iglesia de Jesucristo tenemos pruebas de que es de Jesucristo, porque a pesar de que han existido papas que no son santos, la iglesia continúa y no se ha acabado. Si no fuera la iglesia de Jesucristo, esos papas que no han sido santos, la hubiesen destruido. Pero ha existido en la iglesia papas santos y papas no santos. Y otros papas, pues que no fueron, no solamente no fueron santos, sino que dieron mal ejemplo y se portaron muy mal. Y esto va mostrando entonces que la iglesia es precisamente la iglesia de Cristo, porque Jesús dijo: el reino de los cielos le parece un hombre que sembró buena semilla en el campo. Y vino el enemigo y sembró cizaña. Y le dijeron: ¿quiere que arranquemos la cizaña? No, déjala que crezca con el trigo. Un día se sacará la cizaña por un lado y el trigo por otro. De modo que hay trigo y hay cizaña. Y no solamente, sino que en toda la iglesia, si usted mira, hay ejemplos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, San Pablo habla de los pecados que había en la iglesia en Corinto. Si usted mira, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo del 5 en adelante, los pecados que había en esa iglesia. Colosenses capítulo 3, versículo 5, los pecados que había en esa iglesia. Si usted mira en los mismos apóstoles, el mismo Pedro, cuando Jesucristo funda la iglesia en Mateo 16, 18, ya en el versículo 21, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y luego, cuando Jesucristo nombra a Pedro, que es encargado de la iglesia, no le dice que es impecable. Le dice: mire, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú, cuando hayas vuelto, ahí significa que Pedro es pecador. Tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Que a pesar de que es un pecador, tiene que fortalecer a sus hermanos. No le dice: usted es impecable. No, dice: cuando hayas vuelto. Y esto significa que tanto el Papa como los obispos, como los sacerdotes, somos pecadores, pero vamos camino a la salvación. ¿Qué es un santo? Un pecador que va en camino a la santidad. Cuando cae, se levanta. Que lucha por no pecar, pero cuando cae, se levanta. Y ha existido papas que han sido santos, han luchado por no pecar, han pecado y se han levantado. Y hay otros que a lo mejor han luchado por no pecar, pero pecaron y nunca se levantaron, y por eso no son santos. Buenas tardes, Padre. Me gustaría compartir una cita bíblica de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, y esa sería una, y la otra es: nosotros que obedecemos al Santo Padre, el Papa Francisco, sabemos que es escogido por el Espíritu Santo, y a nosotros que obedecemos al Santo Padre nos llaman que estamos cometiendo un pecado de papolatría. Quisiera que nos aclarara esa duda, porque hoy en día en la Santa Iglesia hay una división. Entonces, esa duda yo creo que hay muchos que la tienen. Lea la 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. ¿La tiene? Sí. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿Qué entiende usted ahí o qué le dijeron a usted ahí? Esa cita la usan los hermanos tradicionalistas, que va a ser un papa sentado en el trono, o sea, en el templo, que es en la silla de Pedro. ¿Se da cuenta la contradicción? El templo no es la silla de Pedro. Esa es la mentira satánica.
Eso es confundir la chicha con la limonada. Eso no es verdad. Eso es aquellas personas que, guiadas por Satanás, quieren destruir la iglesia de Cristo. Y esas mismas personas se atreven a decir que viene cisma, que la Papa va a dividir la iglesia, que el Papa está dividiendo la iglesia. El Papa no es símbolo de división de la iglesia, ni es instrumento de división de la iglesia. Esas personas que se llaman tradicionalistas y que están en contra del Papa son instrumentos de Satanás para división en la iglesia. No hay una cita. Esa cita, vamos a leerla desde el 1. Esa cita no habla del Papa. Y vamos a ver de quién habla esa cita. Acérquese para acá. Esa cita no habla del Papa. Y ustedes verán que estas personas tienen mala intención. Y ojalá que me estén escuchando esas personas. Y les voy a dar cita para que se den cuenta que el Papa, según la Biblia, que es palabra de Dios, nosotros creemos en la Biblia, el Papa no es el motivo de la división. El Papa es el motivo de la unidad. Vamos a ver, léame primero para que se den cuenta que no está hablando del Papa. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Primero, no se dejen perturbar tan fácilmente. Hay que tener cuidado. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. Esos tradicionalistas que dicen que se les manifestó el Espíritu, que les habló el Espíritu, que ellos sí tienen el Espíritu Santo, que ellos sí tienen la verdad, les patina el coco, Eso no es verdad. No se dejen, ¿cómo? No se asusten por manifestaciones del Espíritu. Ay, sí, ahora se les manifestó el Espíritu. No se asuste por eso. Eso no es verdad. O por rumores. O por rumores. O por alguna carta que pasa por nuestra. Algunos que se hacen pasar como verdaderos apóstoles. Son tradicionalistas. Esos son los verdaderos iglesias de Cristo. Son los verdaderos apóstoles de Cristo. No se dejen engañar por ellos. Que se hacen pasar como si fueran cartas nuestras, como si fueran los mismos apóstoles que traen la autoridad. Que dicen que el día del Señor es inminente. Es inminente, ya estamos en el fin del mundo, porque este es el anticristo. Y el que siga al Papa es un Papa idólatra, ¿cómo es? Papolatría, Papolatría. Ustedes grábense esa canción y díganle, a Petronilo le patina, Coco le patina, ríanse en la cara. A esa gente hay que desmascararlo así, reírse en la cara. Y yo les estoy preparando para que ustedes se les rían en la cara a esa gente que anda engañando a los demás. Y no tenemos que mostrarle que descubrimos en ellos la mentira. Repítelo y sigue. Que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. De ninguna. O sea que vienen engañando de muchas maneras. Y no se dejen engañar de ninguna manera. Una, los protestantes. Otra, los ateos. Otra, los tradicionalistas. Otra, ¿qué? De muchas maneras. De ninguna se dejen engañar. Primero tiene que producirse la apostasía. Otra vez. Primero tiene que producirse la apostasía. Otra vez. Primero tiene que producirse la apostasía. ¿Saben qué es la apostasía? Renegar de la iglesia de Cristo, renegar de la fe de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Estos tradicionalistas están cometiendo el pecado de la apostasía. Están renegando del Papa, están renegando de la iglesia, están renegando de la doctrina, están renegando de las cosas de Dios. Y eso se llama apostasía.
Esos son unos apóstatas que no hay que creerle. Y como son apóstatas y reniegan, van a decir que el Papa es el anticristo. Y que es ¿cómo? Papólatra, que somos papólatras. Así son los apóstatas, reniegan, rechazan, eso se llama apostasía. Y Jesús en su palabra dice, primero tiene que suceder, pues créanme que esta es la prueba de que se cumple la palabra de Dios. Son unos apóstatas. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. El adversario de la religión. ¿Han visto ustedes al Papa en contra de la religión católica? Pero sí han visto a esos qué, ¿cómo llaman? Tradicionalistas en contra de la religión, en contra del Papa. Eso se llama proyección. Cuando uno se proyecta en otra persona. Entonces dice, el Papa es el anticristo, cuando ellos son los anticristos. El Papa apóstata, cuando ellos son los apóstatas. Aquí está en la Biblia. Y aparece el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. ¿Instrumento de la perdición? El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Que se pone por encima de lo que es considerado divino o sagrado. El Papa es una figura divina, es el vicario de Cristo, y ellos se ponen por encima del Papa. De lo sagrado. ¿Qué es sagrado? Es para nosotros el vicario de Cristo. Y ellos se ponen por encima de él. Entonces no es el Papa. Se llama cortina de humo para engañar a la gente. Siga. Que incluso pondrá su trono en el templo de Dios. No dice en la silla de Pedro. No dice en el Vaticano. En el templo de Dios. Para mostrar que Él es Dios. Para mostrar que Él es Dios. ¿Cómo se muestra que Él es Dios? Pues no le hace caso a la iglesia que Cristo fundó, al Papa que Cristo dejó. No. Ellos se creen dioses. Es lo que ellos digan. ¿Cuándo se creen en Dios? ¿Cuándo ocupan el puesto de Dios? Cuando ellos vienen a hacer lo que les da la gana. Diciendo esto es así porque yo soy Dios. Yo soy el que mando. Es lo que yo diga. No, señor, es lo que diga la Biblia. Porque si no, usted está ocupando el puesto de Dios. No es que este personaje no es que un día va a llegar alguien y se va a sentar en el templo, en la iglesia, y va a decir, yo soy Dios. No, señor. Ahí se morirán ustedes esperando. Es personas que no van a hacer la voluntad de Dios y la van a desechar y van a decir, qué cuento de papa ni que nada. Es lo que nosotros digamos y quitan la voluntad de Dios y ponen su propia voluntad. Lo estamos viendo cuando dicen sí al aborto. Se están sentando en el lugar de Dios. Cuando dice sí a la eutanasia, están quitando a Dios y se están colocando ellos. Sí al matrimonio de homosexuales, que están quitando a Dios y se están poniendo ellos. Eso se llama sentarse en el trono de Dios o en el templo de Dios, en el lugar de Dios, creerse en dioses. Son las leyes del mundo. No van a esperar, van a esperar que venga alguien y se siente ahí y diga, yo soy Dios. No, no. Es el mundo de hoy que no le hace caso a las leyes de Dios y ellos dictan sus propias leyes y las aprueban. Esas leyes que vemos en el mundo de hoy, exactamente, esa es la apostasía. Esa es la apostasía. Gracias, Padre. Esto sucedió en un caso en la parroquia donde estamos. Entonces se crea un cisma donde estos hermanos están inculcando esa parte. Incluso yo me estaba haciendo así como ellos, pero no concuerda con lo que leo, con lo que dicen. Entonces eso es para que sepan también los hermanos que de esa división que hay, puede que también lo estén viviendo ellos. Le voy a dar un dato. Lucas capítulo 22 versículo 31. Acérquese para acá.
Lucas 22, 31. Le voy a dar este dato para que usted lo tenga y lo tenga todos estos hermanos que están pasando por lo mismo que usted. ¿Qué dice en la Biblia? A ver si dice que el Papa es el signo de la división o instrumento de Satanás para dividir la iglesia. O, al contrario, cuando suceda la división, la única manera para permanecer firmes en la fe es aferrarnos al Papa, dejarnos guiar por el Papa. Vamos a ver qué dice la Biblia. Simón, Simón, mira que Satanás... ¿Quién? Mira que Satanás... ¿Quién? Mira que Satanás... Satanás, el diablo. Ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Ha pedido permiso Satanás para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia. Divide. Satanás divide la concha para un lado y la pepa para otro lado. Sacude. Para un lado una cosa y para otro lado otra. En la división. Como el trigo que se limpia, como el café que cuando se tosta y se saca para acá la concha y para acá la pepa, pero se sopla para que pueda separarse una cosa de la otra. Eso se llama división. Y la Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás. Si Dios le dio permiso, eso tiene que suceder. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. División. Divide una cosa de la otra. Y ya estamos en eso con estos tradicionalistas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver el Papa qué papel juega en la división y cómo usted y yo tenemos que aferrarnos a él. Va. Pero yo he rogado por ti. Aquí está la fe de la Iglesia Católica. Jesucristo rogó por Pedro. ¿Para qué? Para que tu fe no se venga abajo. Cuando la división llegue, el Papa se mantendrá firme. ¿Y para qué Dios permite que el Papa se mantenga firme? Padre en la oreja. Y tú, cuando hayas vuelto... Ahí viene. ¿Para qué Dios quiere que el Papa se mantenga firme? Y tú, cuando hayas vuelto... Lo que viene, ¿para qué? Tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Cuál es el trabajo del Papa? Tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Para qué rogó por él? ¿Para que su fe no venga abajo? Tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y si usted se separa del Papa creyéndole a esos tradicionalistas, ¿se va a mantener firme en la fe? Naufragó, se dejó zarandear por el diablo. Yo le felicito por no dejarse zarandear por el diablo, por haber dado un paso de valentía y buscar una orientación. Pero si usted quiere mantenerse firme en la fe, ya sabemos que el diablo va a dividir la iglesia. Ya lo sabemos, está escrito. Pero Cristo rogó por Pedro para que su fe no venga abajo y él tiene que fortalecer a los hermanos, a todo aquel que se deje guiar y se deje orientar. La única manera para superar la división que traen esos apóstatas es que usted y yo nos aferremos a la enseñanza, a la doctrina, a la persona del Papa. Y si no, fueron zarandeados por el diablo. Y eso es lo que está sucediendo. Por último, Padre, nosotros, nuestra fe ha crecido mucho porque nos reunimos todos los lunes, vemos sus videos y gracias a eso, a sus videos, hemos adquirido una fe, una seguridad que estamos en la iglesia de Cristo y pese a lo que venga, estamos agarrados de nuestro Señor. Qué bueno, me alegra mucho. Buenas tardes, Padre. El Señor lo bendiga. Gracias por estar aquí. Es de gran bendición que esté compartiéndonos a todos nosotros de la palabra de Dios. Dice la palabra que las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia. Pero luego me voy al Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las iglesias, a las 7 iglesias, y les explica que las estrellas son los ángeles de las iglesias,
y que el candelero es la iglesia. Entonces le dice a Éfeso: tengo algo contra ti, que has perdido el amor del principio. Arrepiéntete, porque si no iré donde ti y cambiaré el candelero del lugar. O sea, cambiaré la iglesia del lugar. ¿A qué se refiere esa parte, Padre? Y otra circunstancia por ahí, comentaba un joven que pasó que los ateos son la mayor, ¿cómo se puede decir? Los que están encima y los que quieren desvirtuar a la iglesia. Pero, Padre, yo creo realmente que las personas que están desvirtuando la iglesia principalmente son las personas de adentro, discúlpeme, pero con homosexualismo, con abusos a menores. Y a nosotros los católicos, yo pienso que nos duele bastante eso que está sucediendo. Mi pregunta es, a veces es impotencia. ¿Por qué se permite esto en la iglesia? Porque a veces, si se sabe, no se toma cartas en el asunto más rápido. Esas son las dos comentarios que tenía. La primera y después me acuerdo la segunda. Ciertamente el Apocalipsis está mostrando, ¿se acuerda que San Pablo San Juan está animando a la comunidad que está pasando por un momento difícil? Cuando se escribe el Apocalipsis es porque están matando a los cristianos, están pasando por pruebas y dificultades. Si usted lee todo el Apocalipsis, verá que nunca dice que va a cambiar de iglesia. Ciertamente que dice que ha abandonado el primer amor y que todo eso, y que si abandona al Señor, ya no es culpa del Señor. A usted puede ser de la iglesia católica, pero si usted abandona al Señor, usted le va mal, porque Dios lo va a dejar de la mano, aunque sea de la iglesia católica. Pero en ningún momento dice va a dejar la iglesia, porque si usted lee el capítulo 19, después de que pasa todas las pruebas, incluso la gran prostituta la va a atacar y va a tratar de destruirla, dice: al final llega las bodas del Cordero, su esposa se ha embellecido y dichosos los invitados a las bodas del Cordero. Entonces triunfa, al final la iglesia triunfa, después de que ha pasado por muchas dificultades. Pero en ese camino, muchos de la iglesia flaquearon. ¿Por qué flaquearon? Porque renegaron de la fe, porque le decían: eres creyente, lo matamos. No eres creyente, te damos mucho dinero, te damos casa, te damos lo que sea. Y muchos flaqueaban y se iban con el gobierno. Entonces ahí donde el Señor dice: cambiará la suerte de esas personas. Pero no quiere decir que va a cambiar la iglesia, porque si no, al final nos dijera: y su esposa se ha embellecido, capítulo 19, versículo 9, y llegó la boda del Cordero. No, porque precisamente ya se embelleció después de haber pasado por la prueba. Ahora, en la otra parte, sin duda que usted y yo nos lamentamos de los abusos y estamos en contra de eso. Pero debo decirle que eso ha existido y existirá a lo largo de toda la historia. Si usted quiere leer 1 Corintios capítulo 5, usted ya verá que ahí existía abusos grandes en la iglesia. Y si lee el 6, también 5 y 6 de 1 Corintios, y usted verá que hay abusos allí grandes. Lo de homosexualismo, usted verá Romanos capítulo 1 del versículo 18 en adelante. Usted verá que eso existía en la iglesia en Roma. Pero entonces todo eso ha existido, existe y existirá, nunca dejará de existir. Y no solamente en la iglesia católica, en la iglesia protestante, en la secta igualito. En los jueces, ¿usted cree que los jueces que están dictando las leyes y eso y sentencias, no hay muchos que abusan? Están abusando. Los maestros no están abusando. Los padres de familia con sus hijos, incluso con sus propios hijos, no están abusando. Los hermanos no están abusando de los menores. Los tíos no están abusando. Todo eso ha existido, eso existe y eso existirá. ¿Y usted qué tiene que hacer? La rabia que da es la misma de los apóstoles. Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña y dejemos el puro trigo? Y Jesús le dijo: no, yo quiero que crezcan juntos. Y al final se arrancará la cizaña y luego explica por qué. Aquí está el secreto. Porque puede ser que al arrancar la cizaña
se arranque también el trigo. Vamos a suponer, San Agustín fue un sinvergüenza, un vagabundo, pecador, empedernido de los máximos. Si a San Agustín lo hubiesen matado antes de la conversión, no tuviésemos un San Agustín. Al matarlo a él por ser cizaña, acabamos con un santo, con un trigo. Por eso el Señor dice, dejemos que crezcan juntos. No vaya a ser que al arrancar la cizaña arranque también el trigo. En castellano, el Señor tiene la esperanza que esos violadores, que esos sinvergüenzas se conviertan y pasen a ser trigo. Es la esperanza. La Iglesia Católica, criticada por el mundo, y tiene que ser criticada porque sigue el mismo ejemplo de Jesucristo. No puede arrancar la cizaña. Tiene que apostar a que crezcan juntos. Y que al final sea Dios quien mande al trigo para un lugar y la cizaña para otro. La Iglesia Católica tiene que apostar a la misericordia. Cuando Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante, ¿será? Mire a ver, Marta, si es Mateo 9, 10 en adelante. La iglesia tiene que apostar a eso. Ciertamente el mundo no lo va a entender, el mundo le va a criticar y la iglesia tiene que bajar la cabeza y recibir palo tras palo tras palo, pero escuche. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores De toda la clase, ahí no dice de toda clase, pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. La iglesia tiene que hacer lo mismo que Jesús, sentarse a comer con publicanos y pecadores. Pero hay un grupo, mírelo, el mundo de hoy, protestantes, ateos y todo eso, junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, el mundo fariseo hipócrita, que dicen que ellos pecados no tienen, que también los tienen, solamente que como tienen los poderes, o tienen dinero, o tienen las leyes, ellos se respetan ellos. Los fariseos dijeron a los discípulos, a los cristianos, que es la pregunta que usted me hace. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué la iglesia permite eso? ¿Por qué la iglesia come con publicanos y pecadores? ¿Por qué no hace nada? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended Esto es lo que mandó. Id pues y aprended. El mundo no lo va a aprender, pero ustedes, cristianos y yo, tenemos que aprenderlo. Id pues y aprended. Id pues y aprended lo que significa. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Misericordia quiero. Otra vez. Misericordia quiero. Otra vez. Misericordia quiero. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué tenemos que hacer? El mundo quiere que agarremos a estas personas dentro de la iglesia, los agarremos vivos, hagamos un hueco, lo metamos vivo, nos le montemos encima y lo agarremos y lo descuarticemos y lo enterremos. Eso es lo que el mundo quiere. Pero la iglesia recibe por otro lado, de parte de Dios, orden. Misericordia quiero. Porque yo no vine por lo justo, yo vine... Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sino a pecadores al arrepentimiento. La iglesia apuesta que Dios es capaz de ese violador sacar un santo. La iglesia apuesta que Dios lo puede convertir. ¿Cuándo? No sabemos, cuando Dios quiera. La iglesia lo apuesta, la iglesia da la vida por eso, lucha y tiene que recibir palo, recibe palo, pero ese es el mandato del Señor. Pero los fariseos estarán siempre en contra
Y ustedes y yo somos la iglesia. Por eso nunca tenemos que agarrar la mentalidad del mundo. Tenemos que respetar la mentalidad del mundo. Y ciertamente tenemos que ser capaces de tener un corazón misericordioso. Se entiende de que el mundo no tenga ese corazón. Han existido santos en la historia de la iglesia que han entregado la vida por un pecador. Pena de muerte para este pecador. Santos han dicho, quítenme la vida a mí, yo la ofrezco por él. Y ha apostado que se quede él y que me maten a mí. Y lo han matado, y después que mataron a ese santo, ese pecador se ha convertido. La iglesia apuesta a eso. Y esta es nuestra iglesia, la misma iglesia de Dios, que es misericordia. El mundo no lo entenderá, pero yo soy sacerdote de la misericordia y debo gritarle a los católicos: no se dejen invadir por esa ola de ateísmo, por esa ola de venganza, por esa ola de justicia. Recuerden que Dios es el que arriba está, para abajo mira. Y no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, porque a veces nosotros señalamos al otro, pero nunca se olvide lo que alguien decía: cuando se la damos a uno con un dedo, 4 nos señalan a nosotros. Y cuando le dice a la pecadora, cuando lo van a matar a la pecadora, y él dice: y aquel que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y eso deberíamos colocarlo hoy en todos los letreros del mundo, por internet y por todos lados, donde se le diga a los hombres de hoy: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Buenas tardes, Padre. Nada más para hacerle una pregunta en relación a cuando un hermano separado me dice que él tiene una relación con Dios y que él no es de religión. ¿Cómo contestarle a ello, Padre? Primero decirle que en la Biblia no habla de que usted puede tener simplemente una relación con Dios sin tener la religión. Porque esa persona es ignorante, no sabe lo que significa religión. Religión es religar, viene del latín, religar. Donde usted agarra, por ejemplo, el agua y el azúcar y lo une y se hacen uno. Religión, Dios, Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros, se llama religión. Dios se une a nosotros y nosotros nos unimos con Dios. El ignorante dice: yo no creo en la religión, no cree en la unidad de Dios con el hombre, no cree en el Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es religión. Y nosotros todos somos religiosos. No hay un ser humano que deje de ser religioso. Todos somos religiosos, sea con el Dios del cielo o con otro Dios, pero en alguien tiene que creer como ser supremo, y eso se llama religión. Cuando hay la unión con otro. Ahora, si en la Biblia él me encuentra donde diga que puede darle gloria a Dios, que no sea en la iglesia, si habla de religión como iglesia, está bien, pero que me lo muestre con la Biblia. Yo le muestro en Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, que a Dios se le da la gloria en la iglesia, y lo vamos a leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No puede haber una relación personal solo con Dios. A Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. No dice habrá un tiempo donde tiene que ser personalmente. No, dice por todos los tiempos y termina diciendo amén. ¿Qué significa? No puede existir una relación con Dios si no es comunitaria. Por algo Jesucristo dijo: donde hayan 2 o más, no dicen de allá 1.
Bueno. Buenas tardes, Padre. Yo traigo una pregunta de un hermanito que se tuvo que ir, pero que le quería hacer esta pregunta, que dice, ¿de dónde provienen las danzas? ¿De los matachines o cualquier danza? Si provienen de la Biblia, si son bíblicas. Esas no sé de dónde provienen. Lo que sí sé es que la Biblia habla que se puede danzar. Y eso sí lo sé. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo... Vamos a leerlo desde el versículo 6 en adelante. 2 de Samuel 6. A ver si es del 6 en adelante. Donde la Biblia habla que se puede hacer. Esas no las conozco. Pero la danza a Dios sí está en la Biblia. El danzar para Él sí está en la Biblia. 6, ¿ah? Sí se puede. La danza está en la Biblia. 2 de Samuel 6. Vamos a leerlo desde el 6, a ver qué dice el 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se... Pasa el 9, a ver. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová en la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba. Aquí está. Y David danzaba. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Aquí está la respuesta ante las imágenes. El arca de Jehová no era Jehová. Era una caja de oro y arriba tenía 2 imágenes de ángeles, como lo tenemos los católicos. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Ahí está la danza. Primera de Crónicas 15:15, también está la danza. Podemos danzar. Ahora, hay danzas religiosas y hay danzas mundanas. Y tenemos que saber cuáles son las religiosas. Muchas gracias. Bueno. Muy buenas tardes, Padre Luis Toro. Buenas tardes a todos. Padre, yo quisiera que me hiciera favor de sacarme de una duda. En el texto bíblico de San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 38 al 39, no sé si me pudiera hacer favor de leerlos y después le formulo mi pregunta. Claro que sí. Vamos a responderlo. Usted lee el 38 y 39, pero debe leer el 40, porque el 40 es la respuesta. Si usted lee el 38 y el 39 y no lee el 40, se quedó sin respuesta. Vamos a escucharlo. 38 y 39. Pero tiene que leerle también el 40 para que ella sepa la respuesta. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Hasta ahí, usted me dice, ve, a los evangélicos no hay que prohibirle. Hasta ahí. Hasta ese lado usted dice, claro, Señor, encontramos a uno que expulsaba demonios en tu nombre o predicaba en tu nombre y se lo prohibimos. Y Jesús le dice, no se lo prohíban.
Hasta ahí usted dice, caramba, ¿ve? Que la Biblia dice que no hay que prohibirle a los evangélicos, hay que dejarlo que hagan lo que quieran. Pero el otro versículo que usted no me dio es la explicación. Siga. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Aquí viene el 40. Escuche 40. Porque el que no es contra nosotros, Ahí está la explicación. Otra vez. porque el que no es contra nosotros, Vamos a utilizar a Lupita para ayudarnos. Se me perdió Lupita. Ah, aquí está. Otra vez, Marta. Mire, hermana. Voy a ayudar con la ayuda de Lupita. porque el que no es contra nosotros, Lo que tenemos que examinar es, porque el que no es contra nosotros, lo que tenemos que examinar a ver si están en contra de nosotros. Otra vez. porque el que no es contra nosotros, Jesucristo dice, no se le impidan. Si no están contra nosotros. Porque si no están contra nosotros, por nosotros es. ahora vamos a examinar los protestantes. ¿Están contra nosotros? ¿A quién no hay que impedirle? A los que no están contra nosotros. A los que están contra nosotros, a ellos sí. Porque el pecado es el de apostasía. ¿Cuándo es apostasía? Cuando está en contra de nosotros. Y cuando no están en contra, no se lo impidan, porque no es pecado de apostasía. Muchísimas gracias por haberme sacado. Un placer. Bueno, aquí me dicen que 2 nomás. 2 nomás y nos vamos. Buenas tardes a todos. Una pregunta. ¿Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo. Vamos a leerlo desde el 9. Primera de Timoteo 4, 9. Vamos a ver. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, Porque esperamos en el Dios viviente. Pongan cuidado. que es el Salvador de todos los hombres, Que es el Salvador de todos los hombres. Pero aquí viene algo que nos interesa. Si llegara hasta ahí, Él es el Salvador de todos los hombres, pues entonces quedémonos tranquilos, matemos, robemos, hagamos lo que sea, porque al fin y al cabo Él va a salvar a todos los hombres. Metámonos evangélicos, que eso es lo mismo. Pero hay un agregado, ponga cuidado el agregado. Dios es Salvador, repítalo. que es el Salvador de todos los hombres, Ahora el agregado, escuche. mayormente Mayormente, especialmente, de los que creen. se lo explico en castellano. Dios es Salvador de todos los hombres, especialmente del que cree. O sea, ¿qué ventaja tenemos nosotros de ser creyentes, de ser católicos? Eso, especialmente. ¿Qué es lo especial? Lo del buen ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y no tiene que pasar por purgatorio. Es especial, es una salvación especial. O si no, la segunda. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Sí se salvará, pero primero tiene que pasar por el fuego. Sí se van a salvar todos los hombres, pero tienen que pasar primero. Y yo no quiero pasar por ahí. Yo quiero tener la salvación especial. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso soy católico y no protestante. Aquí viene, Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y escuche para que vea.
si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Sí será salvo porque Dios, Salvador de todos los hombres. Sí será salvo, aunque así como por fuego. pero primero tiene que pasar por el fuego. ¿Nota la diferencia? Dios es Salvador de todos, pero unos pasarán por el purgatorio y otro hoy mismo estará conmigo en el paraíso. ¿Cuál quiere usted? Entonces sea católica y viva su fe. Hermanos, miren, aquí ya va a ser la última pregunta porque nosotros también tenemos que entregar el salón. Si se pueden ver del lado derecho mío, ya se está formando una fila. El padre, al final ahorita de esta pregunta, pues me imagino se va a despedir y va a pasar para allá para firmar o para saludar o para bendecir. ¿Sí, padre? Claro que sí. Vamos a la última pregunta y entonces vamos a la última pregunta y después pasamos para allá. Si no, pues cortamos ya. Padre, buenas noches. Quiero agradecerle a Dios, a usted y a una señora que lo trajo al mundo, la señora Isabel Toro, por haberlo traído al mundo, porque Dios se manifestó en usted, primero haciéndolo sacerdote, luego haciéndolo misionero de la misericordia, porque sus videos me sacaron de la tumba a mí. Yo estaba desahuciado espiritualmente, físicamente. 3 doctores aquí en Tijuana no me pudieron rescatar. Lo hizo Dios a través de usted por sus videos y quiero agradecerle personalmente eso. Dios lo bendiga, Padre Toro. Voy a hacer una pregunta que me hizo un familiar mío. En el Antiguo Testamento, en Levítico 11 y Deuteronomio 14, dice que comer carne de cerdo es impuro. ¿Qué le puedo contestar a esa persona, padre? Esa es la pregunta. Eso es verdad en el Antiguo Testamento. Eran leyes del Antiguo Testamento que la gente tenía que tomar en cuenta, pero todas esas leyes llegaron hasta Cristo. Y cuando ya viene Cristo, ya nos dice que podemos comer de todo, que ya no hay ningún problema, que no podemos estar mirando que esto no coma o que esto coma. Si usted ve, por ejemplo, Colosenses 2.16, Colosenses 2.16 dice Pablo, que ya nosotros tenemos la libertad de los hijos de Dios y que ya no tenemos que tomar en cuenta aquella gente que nos viene a criticar por lo que nosotros comemos, que eso ya era del Antiguo Testamento. Vamos a escucharlo para que usted vea como dice Pablo, Colosenses 2.16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Nadie lo juzgue en comida y bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie lo venga a juzgar sobre eso. Y puede ser que sea Mateo, búsqueme a ver si es Mateo 12.15 o 15.20. Si no es una de esas, pues entonces se la quedo debiendo. Pero si es 12.15, tenemos la respuesta a su pregunta, o es 15.20, una de las dos. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y lo siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido. 15.20, a ver, si no es 12.15, 15.20 y no se la quedo debiendo. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Aquí, es 15.20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Otra de las leyes eran comer con las manos, lavándose las manos. Siga. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de... Más atrás del 20, el 16. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Escuche.
lo que dice Jesús. Otra vez. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que usted se come no contamina al hombre. Dice Jesucristo en Mateo 15, desde el 15, ¿verdad? ¿Desde el 15 o desde el 14? ¿Desde el 16? Desde el 16. Mateo 15, desde el 16. Lo que usted se coma va a la letrina, no contamina al hombre. Mateo 15, 16. Lo que sale de la boca, eso sí, contamina al hombre. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir su palabra. Señor Dios omnipotente, muchas gracias porque a través de tu palabra podemos ver con claridad el camino a seguir. Te pedimos por los hermanos separados, para que algún día conozcan la verdad y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a Dios, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Un grato placer, que la pase muy bien. No sé, mañana quizás aquí, no, ¿o dónde era mañana? No sabemos. Bueno, yo no sé dónde era mañana, pero luego mañana será Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón de María. Bueno, ya. Vamos a despedirnos de lo de internet, vamos a despedirnos ya de la gente de internet. Bueno, gracias a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, que Dios les bendiga y les guarde, un abrazo a la distancia. Mañana, Dios mediante, estén pendientes que vamos a conectarnos a través de las redes. Felicidades. Hermanos, con mucho